Muy buenos días a todos de nuevo. Infinitas gracias. Muchas gracias por querer estar aquí estudiando juntos, sanando juntos. Vamos a estar viendo juntos el manual para el maestro, el anexo y ausencia de felicidad, anexo o suplementos. Y para ello vamos a comenzar con nuestra habitual invocación de la página 32, nueva edición, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Gracias, Maestro Jesús. Gracias, amados hermanos. Gracias, Padre. Una bendición compartir. Pues vamos allá con el punto 3. ¿Cuáles son los niveles de enseñanza? Hemos visto ya la introducción al manual para el maestro, el punto 1. ¿Quiénes son los maestros de Dios? Y vimos ayer el 2. ¿Quiénes son sus alumnos? Y el 3. ¿Cuáles son los niveles de enseñanza? 1. Los maestros de Dios no tienen un nivel de enseñanza fijo. Cada situación de enseñanza-aprendizaje entraña en sus inicios una relación diferente, si bien el objetivo final es siempre el mismo: hacer de la relación una relación santa, en la que ambos puedan ver al Hijo de Dios libre de pecado. No hay nadie de quien un maestro de Dios no pueda aprender, de manera que no hay nadie a quien Él no pueda enseñar. Desde un punto de vista práctico, no obstante, es imposible que pueda llegar a conocer a todo el mundo, o que todo el mundo lo pueda encontrar a Él. Por lo tanto, el plan dispone que cada maestro de Dios establezca contactos muy específicos. En la salvación no hay coincidencias. Los que tienen que conocerse se conocerán, ya que juntos tienen el potencial para desarrollar una relación santa. Están listos el uno para el otro. 2. El nivel más simple de enseñanza aparenta ser bastante superficial. Consiste en lo que parecen ser encuentros fortuitos. El encuentro de dos supuestos extraños en un ascensor, por casualidad. El niño que sin mirar a dónde va se tropieza con un adulto por accidente. Dos estudiantes que de pronto se encuentran caminando juntos a casa. Estos encuentros no ocurren al azar. Cada uno de ellos tiene el potencial de convertirse en una situación de enseñanza-aprendizaje. Quizá los dos supuestos extraños en el ascensor se sonrían el uno al otro. Tal vez el adulto no reprenda al niño por haber tropezado con él. Y tal vez los estudiantes se hagan amigos. Es posible incluso en el nivel de encuentro más fortuito que dos personas pierdan de vista sus intereses separados, aunque solo sea por un instante. Ese instante será suficiente
La salvación ha llegado. 3. Es difícil entender que el concepto de niveles de enseñanza del curso universal esté tan desprovisto de significado en la realidad como lo está el concepto de tiempo. La ilusión de uno permite la ilusión del otro. Con el tiempo, el Maestro de Dios parece comenzar a cambiar de parecer acerca del mundo con una sola decisión, y luego, a medida que la enseña, aprende más y más acerca de esta nueva orientación. Hemos hablado ya de la ilusión del tiempo, pero la ilusión de diferentes niveles de enseñanza parece ser algo distinto. Quizá la mejor manera de demostrar que estos niveles no pueden existir es simplemente diciendo que todo nivel en la situación de enseñanza-aprendizaje es parte del plan de Dios para la salvación. Y su plan no puede tener niveles por ser un reflejo de su voluntad. Vemos que lo que nos dice Jesús es que el concepto de niveles viene solo de la invención del concepto del tiempo, porque además el espacio es otra forma de llamar al tiempo, y por tanto que si aceptamos la verdad, ni hay niveles de enseñanza, ni hay tiempo, ni espacio. Pero se nos va a dar la posibilidad de usar el concepto de niveles a nuestro favor, mientras que parezca haber tiempo. Su plan no puede tener niveles por ser un reflejo de su voluntad. La salvación está siempre lista y siempre presente. Por eso tenemos que aprender a usar el tiempo y todo lo demás solo a nuestro favor y no en nuestra contra. Los maestros de Dios operan en diferentes niveles, pero el resultado es siempre el mismo. 4. Cada situación de enseñanza-aprendizaje es máxima, en el sentido de que cada persona involucrada aprende lo máximo que puede de la otra en ese momento. En ese sentido, y solo en ese sentido, podemos hablar de niveles de enseñanza. Cada persona involucrada aprende lo máximo que puede de la otra en ese momento. Cada situación de enseñanza-aprendizaje es máxima. Si usamos esta definición de niveles de enseñanza, el segundo nivel es una relación más prolongada en la que por algún tiempo, estamos usando la variable tiempo, encuentros más breves, encuentros aparentemente más prolongados en el tiempo, que sería este segundo caso, por algún tiempo dos personas se embarcan en una situación de enseñanza-aprendizaje bastante intensa y luego parecen separarse. Al igual que en el primer nivel, estos encuentros no son por casualidad, ni lo que aparenta ser el final de la relación es realmente un final. Una vez más, cada uno de ellos aprendió lo máximo posible durante el tiempo que estuvieron juntos. Los que se han conocido, no obstante, volverán algún día a encontrarse, pues el destino de toda relación es hacerse santa. Dios no se equivoca con respecto a su Hijo. Santa Sandra, cuando dos pensamientos coinciden entre dos aspectos de la mente, ¿cómo se llama? Comprendo que no es casualidad, ni casualidad. ¿Cómo se llama? ¿Es unicidad? Cuando dos aspectos de la mente se encuentran, no es casualidad y es un encuentro santo. Si lo percibimos desde Dios, si no es un encuentro conflictivo. Solo hay dos posibilidades.
o nos estamos encontrando desde el amor, la comprensión del Espíritu Santo, y entonces veo en el otro a mi mismo ser y la oportunidad de dar amor ahí, o nos estamos encontrando desde el ego y lo que veo es alguien, algo que es susceptible de ser usado para mis propios intereses o de ser despreciado por mis propios intereses. Entonces sería un encuentro baldío, vano, sin sentido, sin significado, sin valor, una pérdida de tiempo. Por eso nosotros ahora usamos la variable tiempo, para que el tiempo sea usado en favor de mi despertar o seguir tirándolo a la basura en un círculo vicioso que no lleva a ningún sitio. ¿Sí? Los que se han conocido, no obstante, volverán algún día a encontrarse, pues el destino de toda relación es hacerse santa. Dios no se equivoca con respecto a su Hijo. Hay que sanar todas las relaciones que lleguen a nuestro espacio mental. Cualquier hermano en el que yo piense, lo puedo pensar desde el Espíritu Santo. Y Santa Sandra nos dice, me refiero a que dos hermanos me han compartido un mismo mensaje. Los dos llegaron al mismo tiempo, espacio ilusorio. Supongo que te refieres a sincronía. La sincronicidad, todo está perfectamente orquestado en el plan de Dios para nuestra salvación. Todos, si estamos en sintonía con el Espíritu Santo, estaremos dándonos el mismo mensaje, porque el Espíritu Santo da un mensaje de unidad, de igualdad, de inocencia, ¿verdad? Estamos sintonizados, estamos sincronizados, estamos en armonía, estamos unidos por un mismo propósito. Gracias. Y párrafo 5. El tercer nivel de enseñanza se da en relaciones que, una vez formadas, son de por vida. En estas situaciones de enseñanza, aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, se les provee a cada persona de un compañero de aprendizaje determinado que le ofrece oportunidades ilimitadas de aprender. Por lo general, no hay muchas relaciones de este tipo, ya que su existencia implica que las personas en cuestión han alcanzado simultáneamente un nivel en el que el equilibrio entre aprendizaje y enseñanza es perfecto. Ambas están enseñando y aprendiendo lo máximo en cada instante. Y lo máximo es que solo el amor es real. Esto no significa que necesariamente se den cuenta de ello. De hecho, en la mayor parte de las ocasiones no se dan cuenta. Puede que incluso haya bastante hostilidad entre ellos por algún tiempo, o tal vez de por vida. Mas si así lo deciden, tienen ante sí la lección perfecta y pueden aprenderla. Y si deciden aprenderla, se convierten en los salvadores de los maestros que flaquean y que incluso parecen fracasar. No decaigamos, hermanos. No importa que parezca haber habido hostilidad, aparente incomprensión, ilusorio conflicto con un hermano con el que estemos caminando juntos. Siempre podemos elegir de nuevo y poner esta relación en sus manos de nuevo ahora, hacerla santa ahora. Es imposible que un maestro de Dios no encuentre la ayuda que necesita. Pues así es. Muchísimas gracias. Esta es la simplicidad de la salvación, ¿verdad? Es simple. Es dejarlo todo en manos del Espíritu Santo. Pues vamos a ver ahora el anexo a un curso de milagros. Estamos viendo la primera parte, la psicoterapia, y hemos visto ya el 1, con primero la introducción, que es una introducción general a la psicoterapia,
Y dentro de los 3 puntos en los que se divide, propósito, proceso y práctica, hemos visto el propósito, que se compone solo de ese punto, y estamos en el proceso de la psicoterapia y hemos visto ya la introducción y los límites de la psicoterapia. Vamos a ver ahora el punto 2, el lugar de la religión en la psicoterapia. 1. Para ser un maestro de Dios no es necesario ser religioso, ni de alguna manera creer en Dios. Es necesario, no obstante, enseñar perdón en lugar de condenación. Recordamos que este anexo va dedicado a los que de alguna forma en el mundo de las ilusiones se han formado como psicoterapeutas oficiales, o incluso que se hayan formado como terapeutas, médicos de otras especialidades, pero que quieran aprender que lo único que cura es el perdón y lo puedan implementar en sus consultas cotidianas. Y esto no exime en ningún caso de estudiar el texto, que es la base de la enseñanza, ¿verdad? Para ser un maestro de Dios no es necesario ser religioso ni de alguna manera creer en Dios. Es necesario, no obstante, enseñar perdón en lugar de condenación. Es que, ¿qué enseñábamos antes? Condenación. Estábamos condenándonos los unos a los otros al exilio continuado. Tú eres un cuerpo, tú eres algo que no eres. Nos enseñábamos falsedades, nos condenábamos a estar separados los unos de los otros y de Dios. Santa Sandra, qué bellas palabras, Santa Hermana. Eso nos libera de sentir culpa, algo que no puede ser real. Claro que sí, nos liberamos gracias a la palabra de Dios. Enseñamos, por lo tanto, perdón en lugar de condenación. Mas ni siquiera en esto se requiere total consistencia, que enseñemos perdón en lugar de condenación. Pues cualquiera que hubiese llegado a este punto podría enseñar lo que es la salvación en un instante y sin una sola palabra. Sin embargo, quien lo ha aprendido todo no necesita un maestro, y el que ha sanado no necesita un terapeuta. Las relaciones personales siguen siendo el templo del Espíritu Santo, y con el tiempo se volverán perfectas y se restituirán a la eternidad. 2. La religión institucionalizada no ocupa ningún lugar en la psicoterapia, pero tampoco tiene un auténtico lugar en la religión. Fijaos que aquí la clave está en el término institucionalizada, que sería sinónimo de estandarizada, reglada de forma externa, como si fuera igual para todos. En este mundo existe una tendencia asombrosa a unir palabras contradictorias en un mismo término sin percibir la contradicción en absoluto. Tratar de institucionalizar la religión es un intento tan obvio por parte del ego de reconciliar lo irreconciliable que no merece que nos extendamos en ello aquí. La religión es experiencia. La psicoterapia también lo es. En sus niveles más elevados se vuelven una. Ninguna es verdad en sí misma, ni la religión ni la psicoterapia, mas ambas pueden conducir a la verdad. Porque el religioso busca encontrarse con Dios y el psicoterapeuta busca sanar, y como lo que está enferma es la mente, que creyó que se podía separar de Dios, pues tiene el mismo propósito. ¿Qué se necesita hacer para encontrar la verdad, que sigue siendo perfectamente obvia, sino eliminar los aparentes obstáculos a la verdadera conciencia? Si yo creo ser un ser separado, soy consciente de una identidad física, me digo que eso es lo que soy, pues estoy equivocado.
Si perdono, ¿de qué me hago consciente? ¿Qué conciencia tengo? Tengo conciencia de ser el Cristo. La verdadera conciencia es esta, la conciencia de unidad, que es lo mismo que decir que soy consciente del todo. 3. Nadie que aprenda a perdonar puede dejar de recordar a Dios. El perdón, pues, es todo lo que se necesita enseñar, ya que es todo lo que es necesario aprender. Todos los obstáculos al recuerdo de Dios son formas de falta de perdón, y eso es todo. Esto nunca le resulta obvio al paciente y muy rara vez al terapeuta. El mundo ha aglutinado todas sus fuerzas en contra de esta forma de conciencia, de esta toma de conciencia, pues en ella radica el fin del mundo y todo lo que éste representa. El mundo no quiere que comprendamos que el perdón nos libera de nuestra falsa identidad y nos trae a la mente la iluminación sobre quién soy y dónde estoy, el Hijo de Dios que está en su hogar. Un pensamiento puro en la mente santa, sagrada de Dios. 4. Sin embargo, tener conciencia de Dios no constituye una meta razonable para la psicoterapia. Esta llegará cuando se haya completado la psicoterapia, pues allí donde se ha alcanzado el perdón, la verdad no puede sino llegar. Sería injusto, en verdad, que se tuviera que creer en Dios para que la terapia tuviese éxito. Creer en Dios no es realmente un concepto significativo, puesto que a Dios solo puede conocérsele. Creer implica que es igualmente posible no creer. Mas el conocimiento de Dios no tiene opuestos. Puede que le estemos dando otros nombres a Dios: universo, amor incondicional, vida eterna. Por eso usar el término Dios no es en sí lo más importante, ¿verdad? Pero la experiencia de unidad sí que la tenemos que tener. No conocer a Dios es no tener conocimiento, y es a esto a lo que conduce toda falta de perdón. Sin conocimiento, uno solo puede tener creencias. Por eso en la percepción solo se tienen creencias, pero con la revelación tenemos atisbos del conocimiento. 5. Hay diferentes recursos de aprendizaje para diferentes clases de personas. Algunas formas de religión no tienen nada que ver con Dios, y algunas formas de psicoterapia no tienen nada que ver con la curación. Mas si alumno y maestro se unen para compartir una misma meta, Dios entrará a formar parte de su relación porque se le invitó. De igual modo, la unión de propósitos entre paciente y terapeuta restituye el lugar de Dios a un primer plano. Primero, a través de la visión de Cristo. Y luego a través del recuerdo de Dios mismo. Estamos decididos a ver las cosas de otra manera. Vemos que una terapia que verdaderamente cura enseña el perdón. Nada más. El proceso psicoterapéutico es el retorno a la cordura. Maestro y alumno, terapeuta y paciente están todos dementes, o de lo contrario, no estarían aquí. Juntos pueden encontrar una salida, pues nadie encuentra la cordura solo. 6. Si la curación es una invitación que se le hace a Dios para que entre en su reino, ¿qué importa cómo está escrita la invitación? ¿Qué importa el papel, la tinta o el bolígrafo?
¿O no es acaso el que escribe y hace la invitación lo que realmente importa? Dios acude a aquellos que desean restaurar su mundo, pues han encontrado la manera de invocarlo, el mundo de Dios. Siempre que dos se unen, allí está Él, con un propósito común, y solo los propósitos de Dios pueden ser verdaderamente compartidos. Sea cual sea el propósito que tengan, es irrelevante, mas para triunfar tienen que compartirlo completamente. Es imposible compartir un objetivo que Cristo no haya bendecido, pues lo que no se ve a través de sus ojos está demasiado fragmentado para tener sentido. 7. De la misma manera en que la verdadera religión cura, la verdadera psicoterapia debe ser religiosa. Existen muchas formas de ambas, pero ningún buen maestro utiliza el mismo enfoque con todos sus alumnos. Por el contrario, escucha pacientemente a cada uno y lo deja formular su propio programa de estudios. No la meta de éste, sino la manera en que mejor puede alcanzar el objetivo que dicho programa establece para él. Puede que el maestro no crea que Dios forme parte de la enseñanza. Tal vez el psicoterapeuta no entienda que la curación procede de Dios. No obstante, pueden triunfar allí donde muchos que creen haber encontrado a Dios fracasan. 8. ¿Qué debe hacer el maestro para asegurarse de que el aprendizaje tenga lugar? ¿Qué debe hacer el terapeuta para que la curación se dé? Una sola cosa. Solo una cosa. El mismo requisito que la salvación le pide a todo el mundo. El mismo. Cada uno debe compartir una meta con alguien más, para de ese modo perder toda noción de intereses separados. Hemos visto en el manual para el maestro que maestro de Dios es aquel que abandona sus intereses personales en pro del bien común. Pues es lo mismo. Para que el aprendizaje tenga lugar, para que la curación se dé, unirme al otro. Solo al hacer esto es posible trascender los estrechos límites que el ego quiere imponer al yo. Solo al hacer esto pueden maestro y alumno, terapeuta y paciente, o podemos tú y yo, aceptar la expiación y aprender a darla tal como fue recibida. Qué maravilla, ¿verdad? 9. La comunión es imposible si se está solo. Nadie que permanezca aparte puede recibir la visión de Cristo. Esta se le ofrece, pero él no puede extender su mano para recibirla. Que se aquiete y reconozca que la necesidad de su hermano es su necesidad y que entonces la satisfaga como si fuese la suya propia y vea que ambas se satisfacen cual una sola, porque en efecto lo son. ¿Qué es la religión sino un recurso para ayudarle a ver esto? ¿Y qué es la psicoterapia sino una ayuda que lo lleva a esa misma comprensión? Es la meta lo que hace que estos procesos sean el mismo.
pues son uno en propósito y por ende no pueden sino ser uno en los medios. Un solo propósito, la unidad, con todo, con todos, darnos la mano, hermanos, y volver a casa juntos, ayudarnos a recordar que somos el Santo Hijo único de Dios, uno, unido con nuestro Creador y con todos los aspectos de la creación. Pues vamos a ver ahora ausencia de felicidad. Muchísimas gracias. Estamos leyendo el capítulo 7 y nos habíamos quedado en la página 207. Desde el segundo párrafo. Y dice así: la naturaleza altamente interrumpible del dictado se torna incluso más impresionante cuando se considera la calidad superior de las secciones más poéticas, con la comúnmente complicada estructura de las oraciones presentada en perfecto pentámetro yámbico. Estamos leyendo el capítulo 7, el comienzo de un curso de milagros, y esta parte la habla San Kenneth Wapnick. Helen era una editora feroz, quien casi atacaba literalmente a un manuscrito con el propósito de purificarlo de palabras, frases y puntuación irrelevantes. Su estilo de redactar textos profesionales era conciso, directo y sucinto, rasgos que eran perfectamente adecuados y respetables en la redacción para fines científicos. Con el lenguaje poético y metafórico de un curso de milagros, sin embargo, el estilo de Helen era totalmente inapropiado. Retornaré a este aspecto de la forma en que Helen redactaba y corregía un texto con más detalle cuando exponga nuestra propia revisión del manuscrito en 1974. Recordamos que el libro se dictó de 1965 al 72, 7 años aparentes. Por ahora, sin embargo, he aquí su propia experiencia descriptiva de los intentos por mejorar el dictado de Jesús. Y ahora dice así Santa Helen: al principio particularmente, a veces me sentía tentada a cambiar una palabra aquí y allá, en lo que yo pensaba que era el interés por la congruencia. Generalmente la urgencia de cambiarlo a su forma original era tan fuerte que lo hacía bastante pronto. De hecho, tenía la propensión a sentirme incómoda hasta que lo hiciera. Más aún, pronto se hizo evidente que las palabras no eran seleccionadas al azar. A veces, lo que parecía ser incongruente en ese momento sería explicado posteriormente, y el fraseo original era necesario para la claridad posterior. En otras ocasiones, ideas específicamente fraseadas se mencionarían más tarde en contextos de los cuales yo no era consciente aún. De modo que cualesquiera cambios que yo hiciese probablemente reducirían la congruencia en lugar de incrementarla. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick: durante los 7 años que llevó a realizar la labor de escriba del curso, el inicialmente agudo terror y la ansiedad de Helen disminuyeron considerablemente. Y aunque ella jamás se acostumbró a ello, la labor de escriba se convirtió en una parte integral de su vida. Tanto así que ella admitió que la echaba de menos cuando cesó.
Este era el caso, a pesar de su percepción general de que la escritura era una significativa y a menudo exasperante interferencia en mi vida. Durante uno de los ya mencionados episodios en que ella retrasó el dictado del curso del texto, durante uno de los ya mencionados periodos en que ella retrasó el dictado en curso del texto durante cerca de un mes, se deprimió y se enfermó. Louis, el esposo de Helen, al que ella en ocasiones llama Jonathan, Louis, se escribe Luis, siempre dispuesto a apoyarla, aunque deliberadamente no se involucraba con lo que estaba ocurriendo, finalmente le dijo: ¿por qué no retomas lo que estabas haciendo? Siempre pareces sentirte mejor cuando lo haces. Pero lo más sorprendente para Helen a lo largo del proceso, como lo discutiría conmigo posteriormente, fue que ella jamás pensó realmente en no hacerlo. Y ahora habla Helen en primera persona. Mas a pesar de los periodos de abierta rebelión, jamás se me ocurrió seriamente que lo dejaría. Y comenta de nuevo San Kenneth Wapnick. Y sin embargo, incluso en medio de este sentido de imposición, Helen experimentó momentos en que, y ahora habla en primera persona, Santa Helen, yo me sentía curiosamente transportada mientras escribía. En estas ocasiones las palabras casi parecían cantar, y yo experimentaba un profundo sentido de confianza y de dicha, e incluso de privilegio. Posteriormente advertí que estas secciones resultaron ser las más poéticas. Pero estos fueron solo breves aunque felices periodos de tregua. Y vuelve a hablar San Kenneth Wapnick. Algunos de estos pasajes transportadores incluían la versión del Padre Nuestro del Curso de Milagros al final del capítulo 16 del texto. Capítulo 16, el perdón de las ilusiones, el Padre Nuestro. Párrafo 12, del punto 7, el final de las ilusiones. Perdónanos nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar nuestra verdadera relación contigo, en la que no hay ilusiones y en la que jamás puede infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu perdón y tu amor. Que no caigamos en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad. Y que recibamos únicamente lo que tú has dado y aceptemos solo eso en las mentes que tú creaste y que amas. Amén. Se incluye también en las secciones la Semana Santa, pues ellos han llegado y elige de nuevo. Capítulos 20, la Semana Santa, pues ellos han llegado, 26 y elige de nuevo 31 respectivamente. Y el párrafo final de la lección 157 del libro de ejercicios. No leemos todas las secciones por ser un poco más largas, pero sí podemos leer también
este último párrafo de la lección 157, que dice así: en su presencia he de estar ahora. En la presencia de Cristo hemos de estar ahora, serenamente inconscientes de todo, excepto de su radiante faz y de su amor perfecto. La visión de su faz estará contigo, pero llegará un instante que trascenderás toda visión, incluida esta, la más sagrada. Esto es algo que jamás podrás enseñar porque no lo adquiriste a través del aprendizaje. No obstante, la visión habla del recuerdo de lo que supiste en ese instante y de lo que sin duda habrás de saber de nuevo. Gracias. Sigue hablando San Kenneth Wapnick. Estoy en la página 208. Mucho más difícil para Helen que la escritura en sí, la cual, aunque perturbadora, transcurrió de una manera relativamente fluida y fácil, era el leerle las notas a Bill al día siguiente. Ellos habían acordado que, al final del día, o siempre que pudiesen encontrar tiempo en lo que era entonces un horario de trabajo muy cargado, Helen le dictaría a Bill lo que se le había dictado el día anterior. Y Bill lo escribiría a máquina, como solía exponer más tarde en tono de broma, con una mano sobre Helen y la otra en la máquina de escribir. Y habla Helen en primera persona. Detestaba escuchar lo que había escrito. Estaba segura de que sería incoherente, tonto y sin sentido alguno. Por otra parte, probablemente me sentiría inesperada y profundamente emocionada. Y súbitamente estaría en llanto. Jamás podía decir de antemano cuándo ocurriría esto. Página 209. Y la incertidumbre aumentaba mi ya intensa ansiedad. Bill estaba extremadamente dispuesto a ayudarme, particularmente durante las transcripciones iniciales, las cuales resultaban muy difíciles para ambos. Me llevaba mucho tiempo, a veces incluso horas, poder leer inteligiblemente. El poder mecanografiar una sola página era un verdadero logro y resultaba muy extenuante. Apenas podía leer, en lo más mínimo, las notas en voz alta. Comenzaba a tartamudear, un problema que jamás tuve antes ni después del dictado. Además, sufría agudos ataques de tos o caía en prolongadas rachas de bostezar, lo cual hacía imposible que pudiese hablar durante largo rato o que pudiese hablar claramente. Algunas veces perdía la voz completamente. O sea que cuando vemos que nos ha pasado eso a nosotros, aparentemente, es porque el ego está intentando interferir en que compartamos la palabra de Dios. Y sigue hablando San Kenneth Wapnick. Bill volvería entonces a leerle a Helen lo que ya había escrito a máquina, y esto servía como una verificación contra posibles errores. Y sigue hablando Santa Helen. La mecanografiada original, realizada por Bill, era continua, excepto que cada día comenzaba la misma en una página nueva.
la cual fechaba. Más tarde, ambos lo releíamos todo y estuvimos de acuerdo en que este método parecía romper el contenido real y no reflejaba los intervalos naturales en el material, los cuales parecían ocurrir en patrones más naturales. Por lo tanto, anotamos lo que parecían ser las subdivisiones más lógicas y más tarde aún introdujimos títulos y subtítulos a los capítulos, los cuales, al igual que el material en sí, me surgían muy rápida y fácilmente una vez hube consentido en introducirlos. Luego volví a mecanografiar el manuscrito yo misma. Realmente Helen mecanografió el texto 2 veces, lo cual no era demasiado difícil para mí. Sin embargo, no podía leerlo posteriormente sin experimentar una gran incomodidad. Por lo tanto, Bill acordó revisarlo minuciosamente y juntos corregimos mis errores de mecanografía. Los únicos cambios reales que hicimos en el original consistieron en omitir algunas referencias muy personales, las cuales originalmente se habían incluido al principio, como se ha indicado antes. Jesús había instruido a Helen y a Bill a tales efectos. Posteriormente, el fraseo se tornó más impersonal y sentimos que el material podía reproducirse tal y como se había anotado. Santa Luz Piedad, jajaja, sí, pero ya lo sabemos y entregamos de una a la aparente tos. Claro que sí, gracias. Y nos sigue diciendo San Kenneth Wapnick, estaba claro para Helen que aunque ella era quien oía la voz de Jesús, la labor de escriba era, en palabras del curso, una empresa de colaboración. Como nos dice el capítulo 4, 6, epígrafe 6, capítulo 4, las ilusiones del ego, epígrafe 6, las recompensas de Dios, el párrafo 8, la frase 2. La salvación es una empresa de colaboración. Así viene textualmente. Voy a leer un poquito todo el párrafo. A medida que te acercas a un hermano, te acercas a mí, y a medida que te alejas de él, la distancia entre tú y yo aumenta, nos dice Jesús. La salvación es una empresa de colaboración. No la pueden emprender con éxito aquellos que se desvinculan de la filiación, porque al hacer eso se desvinculan de mí. Dios acudirá a ti solo en la medida en que se lo ofreces a tus hermanos. Aprende primero de ellos y estarás listo para oír a Dios. Eso se debe a que el amor solo tiene una función: unirnos, darse de sí mismo. ¡Qué belleza! Que es lo mismo que hemos estado viendo también en el anexo, ¿verdad? Y en el manual para el maestro, allí donde donde dos abandonan sus intereses individuales y se unen para caminar juntos, se da la verdad. Como Helen escribiera más tarde, mucha de su significación, estoy segura, radica en eso. Ciertamente el tema fundamental de un curso de milagros es el perdón, una definición del cual sería que dos personas previamente separadas por las percepciones de sus egos se unen en un interés común. Página 210. El que Helen y Bill convinieran en ayudarse mutuamente a encontrar una manera mejor de relacionarse simboliza esta unión, y el curso representa la respuesta de Jesús a esta petición.
Sin embargo, Helen y Bill compartían no solo su deseo de una mejor manera, sino también la ansiedad por esta manera. Y dice Santa Helen: Bill y yo teníamos muchas discusiones sobre el doble aprieto en el cual yo me encontraba, y Bill tampoco estaba libre de conflictos similares. Él tenía que lidiar con sus propios problemas de falta de creencia y mis claramente continuos ataques de pánico, sin duda una combinación desalentadora. Para añadir a sus dificultades, él reconocía que yo no podía continuar sin su apoyo y activo aliento, los cuales eran difíciles de ofrecer congruentemente ante sus propias incertidumbres. Y sin embargo, la idea de abandonar todo este asunto le era tan remota como tomar semejante idea en serio me era a mí. Parecíamos estar cumpliendo con una tarea conjunta la cual ambos sentíamos que era importante proseguir, a pesar de nuestros sentimientos ferozmente contradictorios. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick: posteriormente Bill se refería a esta tarea conjunta como una tarea sagrada, que él y Helen sentían que se les había encomendado y la cual estaban seguros de que honrarían. Sigue diciendo Santa Helen: Helen continuaba, sin embargo, encontrándose en una situación paradójica. Conscientemente, aún ella se aferraba a su diminuta. Leo la frase entera. Conscientemente, aún ella se aferraba a su admitida posición ateísta, mas ciertamente no podía negar que y quién estaba implicado en la escritura. Llegó a referirse a un curso de milagros como la obra de su vida, mas de manera inquietante se encontraba en la imposible situación de profesar que no creía en él, una situación tan ridícula como angustiosa, y sin embargo, como les señaló Bill a Helen una vez con respecto a Jesús, tienes que creer en él, aunque solo sea porque estás arguyendo tanto con él. Y dice Santa Helen en primera persona: en cuanto a mí, no podía ni responder por mis actitudes ni reconciliar las mismas, puesto que éstas eran obviamente incongruentes. Por una parte, aún me consideraba oficialmente atea. Me producía resentimiento el material que estaba notando y me sentía fuertemente incitada a atacarlo y a probar que estaba equivocado. Por otra parte, pasaba un tiempo considerablemente anotándolo y posteriormente dictándoselo a Bill, razón por la cual era evidente que también lo tomaba bastante en serio. Página 211. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick: está claro, sin embargo, de acuerdo con las cartas de Helen durante este periodo, sin mencionar sus notas antes del curso, que su fe era muy firme y que su creencia en Jesús era bastante tangible. También estaba claro que el conflicto que ella estaba experimentando era totalmente interno. Y dice Santa Helen en primera persona: las circunstancias externas eran sorprendentemente favorables. La escritura aparentemente estaba calculada de modo que ocasionase una interrupción mínima, y a pesar de su propio conflicto, Bill me ofrecía reacciones positivas congruentes y un apoyo admirablemente continuo. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick: sin embargo, como psicólogos, Helen y Bill ciertamente podían explicar la muy peculiar situación de Helen de luchar en contra de algo en lo cual ella creía en otro nivel. Ellos entendían la dinámica de la disociación, mediante la cual uno separa las dos partes del yo que están en aparente conflicto, con lo cual le permiten que continúen su coexistencia en la mente.
Los dos yos, por supuesto, son las partes de la mente que contienen los pensamientos del ego y del Espíritu Santo. Al ponerlos juntos, el ego tiene que desaparecer, del mismo modo que la oscuridad desaparece ante la presencia de la luz. Por consiguiente, el sistema defensivo del ego protege su pensamiento de miedo al disociar el amor que amenaza su existencia. Voy a leer esta última frase de nuevo. Por consiguiente, el sistema defensivo del ego protege su pensamiento de miedo al disociar el amor que amenaza su existencia. De manera interesante, el Centro Médico Presbiteriano Columbia puso de su parte para ayudar al dictado también. En 1963, recordamos que se empezó el 21 de octubre de 1965, Bill fue sorpresiva e inesperadamente designado para el Comité Planificador de Investigación, cuya responsabilidad era asignar los espacios en un nuevo edificio de investigación que se estaba construyendo. El edificio se iba a nombrar en memoria de William Black, el magnate del café Chock Full o' Nuts, ese es el nombre del café, y un donante principal del centro médico. Era este hermano San William Blake. Así pues, Bill tuvo la oportunidad de diseñar una gran área encerrada y relativamente aislada que incluía oficinas para Helen y para él, las cuales comunicaban con un espacio secretarial mayor, más tarde utilizado por mí cuando me uní a ellos en 1973, dice Sam Kenneth Wapnick. Estas oficinas estaban totalmente separadas de sus oficinas normales de psicología en el Instituto Neurológico, Helen, y en el Instituto Psiquiátrico, Bill, y de sus secretarias, quienes se alojaban en estos edificios al otro lado de la calle del edificio Black. Bill pudo también procurarles una elaborada red de teléfonos, de modo que pudiesen estar en fácil comunicación verbal con el resto del departamento, y no obstante, mantener su espacio privado. El edificio Black se terminó en el verano de 1965 y Helen y Bill se instalaron rápidamente en sus oficinas. Solo unas semanas después, esto serviría como el pesebre para el nacimiento del mensaje de perdón de Jesús en el siglo XX. Además de la cooperación del centro médico en la escritura, las actitudes de Luis, dice Santa Helen en primera persona ahora, las actitudes de Luis, estoy en la página 212, eran inesperadamente positivas y útiles. Difícilmente podía él pasar por alto mis frecuentes periodos de escritura y tenía derecho a una explicación. Así que, con bastante recelo, decidí decirle lo que estaba pasando, aunque no anticipaba su aprobación en vista de su posición agnóstica. Helen debió haber mencionado también su fuerte identificación judía. Felizmente, él era más que tolerante. Era activamente alentador, aunque prefería no leer lo que yo había escrito. En las pocas ocasiones en que le mostré algunas de las páginas escritas a máquina, limitaba sus comentarios a hacer alguna observación sobre la claridad del lenguaje y, en algunos casos, sobre lo poético del fraseo. Era evidente, sin embargo, que todo esto lo hacía sentirse extremadamente incómodo y tenía la tendencia a despacharlo como algo que no le iba a él mayormente. Una o dos veces incluso parecía producirle ira y por lo tanto dejé de mostrarle el material después de un tiempo,
Mas a pesar de su falta de inclinación hacia el material en sí, en realidad se mostraba entusiasmado con que yo lo escribiese. No entendía cuál era su procedencia, pero aparentemente estaba dispuesto a pasar por alto esa pregunta. De vez en cuando solía hacer una observación de que la cosa era en realidad sorprendente, y en una ocasión hasta llegó a decir que a menudo pensaba cuán raro era todo. Incluso reconocía ocasionalmente ciertas similitudes entre lo poco que yo le mostraba y algunos conceptos místicos sobre los cuales había leído en algún lugar. Rápidamente comenzó a dar más o menos por sentado el proceso de la escritura en sí y no parecía sentir que le provocase ansiedad. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick: tal vez este sea el lugar para intercalar unas cuantas palabras acerca de Luis. En el momento de la muerte de Helen, ellos habían estado casados durante más de 48 años. Y en su propia forma única, fueron una pareja idealmente constituida. Aunque eran diferentes en todos los niveles y en muchas formas vivían vidas separadas, permanecieron dedicados el uno al otro. Hasta el día en que ella murió, Louis mostró gran respeto y admiración por la inteligencia de Helen, y esto de un hombre quien, cuando Helen estaba llevando a cabo la administración de la escala Wechsler de inteligencia adulta, una prueba normalizada de coeficiente intelectual, para el posgrado, obtuvo una puntuación perfecta en la escala verbal de la prueba. Una puntuación así era casi desconocida hasta ese momento. Página 213. Louis era un judío y muy identificado como tal. Sin embargo, hasta el presente afirmaría que es ateo. Esto jamás le impidió, no obstante, el que con frecuencia leyera sobre religión y misticismo en general y sobre el pensamiento religioso judío en particular. Cuando un día le cuestioné su ateísmo, me respondió que él no creía en Dios porque tenía miedo de que él le castigase por ser tan pecaminoso. Si bien Louis tenía su parte de culpa, como todo el mundo, no obstante llevaba una vida caracterizada por una suave benignidad, excepto consigo mismo, y un verdadero interés por el bienestar de los demás. En efecto, todavía yo bromeo con él en términos de que es el ateo más religioso que jamás haya conocido, que alguna vez haya conocido. La relación de Louis con el curso era interesante. Por una parte, el que Helen fuese la escriba de un curso de milagros, su tema y especialmente su fuente, lo ponía muy ansioso. Por otra parte, como ya hemos visto, él apoyaba el hecho de que Helen lo escribiese. El lector debe recordar cómo durante un periodo de la escritura en que Helen se declaró en huelga, por decirlo así, y se resistía a tomar cualquier dictado durante cerca de un mes, fue Louis quien le sugirió que retomara lo que estaba haciendo. Como señalara Helen, básicamente Louis no mostraba interés en ver el manuscrito, pero se alegraba de que Helen tuviese a Bill, quien siempre le agradó a Louis y en quien siempre confiaba, que le apoyaría más directamente en su trabajo. Por esa razón, se sentía agradecido de poder permanecer fuera de esto.
En julio de 1975, si puedo adelantarme un poco en mi relato, todos íbamos hacia California a presentar el curso. Vea más adelante capítulo 13. Algún tiempo antes de salir, Helen le dijo a Louis una noche que lo menos que él podía hacer era leer el manuscrito y tener una mente abierta, especialmente debido a que toda esta gente a quienes conoceríamos se decía que estaba muy interesada en el mismo. Además, prosiguió Helen, ella era su esposa después de todo. Louis accedió renuentemente, puesto que la petición de Helen contenía una racionalidad que él no podía refutar. Y por lo tanto, por un angustioso periodo de varios días, leyó el curso. Al menos sus ojos recorrían cada página. Ocasionalmente yo observaba a Louis leyendo. Se sentaba en su silla favorita después de la cena y, tieso como un tambor, pasaba cada página del voluminoso manuscrito con una rígida e inconmovible expresión en su cara. Página 214. Una tarde durante el viaje, todos estábamos sentados en un salón con un grupo de personas obviamente muy interesadas e impresionadas con el relato de Helen y Bill. Louis casi nunca asistía a estas sesiones, pero estaba allí esta tarde única. Finalmente una persona se dirigió a él y le preguntó que qué pensaba de todo esto. Y él le respondió: bueno, mi esposa suele hacer cosas bastante inusitadas. Hasta el presente, él se refiere al curso como el libro de mi esposa. Una vez, después de haber muerto Helen, mi madre le preguntó si él creía que Jesús o Dios había escrito un curso de milagros, y él le respondió con premura: por supuesto que no, lo escribió Helen. Hace algunos años apareció en el diario The New York Times un artículo sobre el curso. Era relativamente breve y esbozaba los orígenes del curso y el creciente interés en este. El artículo no era el mejor, pero era positivo en su actitud y así contenía en forma correcta algunos de los datos. El Times era la Biblia de Louis y por tal razón se impresionó con el hecho de que publicase algo acerca del libro de su esposa. Más tarde, ese día me llamó para contarme del artículo y cuando le pregunté si le gustó, me contestó en su estilo característico que él no lo había leído. Después de todo dijo: yo sabía que el escuchar o incluso leer algo acerca de Helen y del curso lo hacía sentir muy incómodo. En realidad, había sido su primo David quien lo llamó para informárselo. Y luego dijo: pero Ken, tengo que hacerte una pregunta. Dave me dijo que el artículo decía que Jesús le había dictado el curso a Helen. Eso no es cierto, ¿verdad? Helen jamás me dijo eso. Le expliqué a Louis que yo me temía que eso era cierto, pero que estaba seguro de que él recordaba cuán incómoda solía sentirse Helen con todo esto, y esa era la razón por la cual jamás hablaba de ello. Es cierto, dijo Louis. A ella jamás le gustó hablar de ello. Y ahí quedó el asunto. Sin embargo, hasta el día de hoy, Louis permanece fascinado con el libro de Helen y con su fenomenal historia desde el punto de vista de su publicación. Y jamás deja de conmoverse con los innumerables relatos que escucha de las personas en torno a cómo el curso les ha ayudado. Además, él siempre ha sido muy insistente en que yo me asegure de que la gente sepa que un curso de milagros es un libro religioso.
repetidamente me ha expresado su preocupación en torno a personas que han presentado el curso en una forma no religiosa y puramente psicológica, puesto que él sabía que Helen era una persona religiosa, página 215, y que el propósito de su libro era conducir a las personas a que se acercasen más a Dios. Lo que es más, en una ocasión, él reconoció ante mí que él sabía que si el cristianismo hubiese enseñado los principios del curso, jamás hubiese habido 2000 años de antisemitismo. Y todo esto, por supuesto, de un hombre que jamás lo estudió y que aún no le habla del mismo a su familia ni a sus amigos íntimos. Se ha convertido en un secreto culpable, tal como lo había sido para su esposa. Al retornar ahora a las reacciones de Helen a su función de escriba, señalamos que estaba claro para ella, a pesar de su fuerte ambivalencia en torno a Jesús, que ella no era la fuente de la obra. En eso ella era inequívoca. También estaba claro para ella que Jesús había hecho uso de su trasfondo educativo, de sus intereses y experiencias, pero que eso había sido en asuntos de estilo, más bien que de contenido. Difiero la discusión más completa de este importante asunto del estilo, forma y del contenido del curso, hasta la parte 3, cuando consideraré nuevamente la relación de Helen con Jesús, sus distintos niveles de forma y contenido, de ilusión y realidad. En su relato autobiográfico, Helen advertía que ella desconocía totalmente las tradiciones místicas de Oriente y Occidente, todas las cuales son temas importantes en el material del curso. Cuando Bill le señalaba los paralelos del curso con el pensamiento místico tradicional, Helen se sentía bastante perturbada. Y ahora habla Helen en primera persona. El hecho de que mi escritura, es decir, como escriba, estaba en aparente armonía con material sobre el cual yo no sabía nada, era extremadamente desconcertante. Las explicaciones indirectas y a veces bastante directas que de vez en cuando surgían en la escritura en sí eran aún más inquietantes para mí. Parecía muy poco probable que Jesús o el Espíritu Santo me utilizase a mí como vehículo de comunicación. Además, yo no estaba segura en modo alguno de creer en ellos. Durante unos breves periodos creía en la verdad de lo que estaba escribiendo, y fueron momentos felices de respiro. Recuerdo haber abordado un taxi en una ocasión e inesperadamente haberme dicho: «Por supuesto que creo en la sanación. ¿Por qué luchar contra ella?». Y todo el taxi pareció iluminarse de felicidad. Pero en términos generales, yo era fríamente incrédula, suspicaz y temerosa. Nos dice Santa Sandra Echevarne: ¿cómo se define el curso, religioso o psicológico? ¿O de las dos formas, mente-espíritu? Pues acabamos de estar leyendo que toda religión verdadera es, en definitiva, sanadora, y que toda psicoterapia es auténtica, que usa el perdón, es en última instancia religiosa. La cuestión sería que nos preguntemos qué es la religión. Tal como nos quiere decir Jesús, la religión no es la religión institucionalizada, sino el religare, el reencuentro del Hijo con el Padre. Entonces sí, el curso es religioso y psicológico porque se da en la psique.
en la mente, que reconoce al espíritu como su ser verdadero. Y vuelve a hablar San Kenneth Wapnick. Le pedimos nuevamente al lector que recuerde la discrepancia entre las palabras reales de Helen que fueron escritas durante este periodo, página 216, en sus cartas a Bill y las notas previas al curso, y lo que posteriormente escribió retrospectivamente, años después, en su biografía. En las primeras, la creencia de Helen en Jesús se afirmaba congruente y claramente, si bien no emocionalmente establecida, mientras que en las últimas, el miedo la llevó a adoptar una postura de incredulidad, la cual era claramente superpuesta, después de los hechos, a su experiencia real. Para resumir, podemos decir que el escribir un curso de milagros inevitablemente suscitaba en Helen una tremenda ansiedad y podemos identificar dos fuentes principales de esta incomodidad: la identificación de Jesús como la voz interior y la presentación que el curso hacía de un sistema de pensamiento el cual era totalmente antitético a sus creencias conscientes y a la manera en que ella vivía su vida. Examinemos brevemente cada una de estas a su vez, comenzando con la relación de Helen con Dios y con Jesús. Aunque, repito, se le ha dado gran importancia en los círculos de un curso de milagros al hecho de que Helen escribiese una vez que ella era atea, esa aseveración se hizo en el mismo espíritu de proteger retroactivamente el secreto culpable de su vida interior, el cual hemos estado discutiendo. Helen adoptó la persona de una psicóloga atea de Nueva York para encubrir su subyacente amor a Dios. Hubiese estado más cerca de la verdad la frase ateísmo militante o airado, la cual Helen utilizaba ocasionalmente para describir su punto de vista religioso. Y claramente no se necesita ser un psicólogo titulado para reconocer que no es posible oponerse militantemente al ego. Militantemente a algo o a alguien en lo cual no se cree. Repito la frase. Y claramente no se necesita ser un psicólogo titulado para reconocer que no es posible oponerse militantemente a algo o a alguien en lo cual no se cree. Y ella parecía oponerse vehementemente en ocasiones a Dios, al Espíritu Santo, al Maestro Jesús. Luego sí que creía. Ya he hablado sobre el conflicto interno de toda la vida de Helen como el reflejo de lo que el curso llama desde el punto de vista del ego la batalla entre Dios y el ego. Una vez comenzado un curso de milagros, la dinámica de este conflicto se concentró en la figura de Jesús. El problema que ella creía haber resuelto exitosamente a través de un proceso de rechazarlo y no prestarle atención. La segunda fuente de ansiedad asociada con la labor de Helen como escriba de un curso de milagros y la cual está firmemente relacionada con la primera, era la naturaleza amenazante para el ego de las enseñanzas del curso en sí. La guerra en contra de Dios de Helen se fortalecía con su 1. Constante preocupación con la enfermedad. 2. Una continua identificación de sí misma como víctima, justificada en hacer juicios airados de casi todo el mundo y de cualquier cosa y sobre todo. 3. Página 217. La firme convicción de que ella estaba en control de su vida, segura de que sabía cuáles eran sus mejores intereses. Y sin embargo estaba devotamente tomando a un considerable costo personal de tiempo y energía la obra de su vida,
que le enseñaba exactamente lo opuesto, a saber, 1. Que la enfermedad era una defensa contra la verdad y una decisión tomada en la mente y proyectada luego sobre el cuerpo. 2. El ataque y el juicio de los demás jamás estaban justificados, sino que simplemente eran una proyección sobre otros de nuestra propia responsabilidad por sentirnos separados. Y 3. No sabemos cuáles son nuestros mejores intereses y debemos, en su lugar, dejarle todas las decisiones a la amorosa guía del Espíritu Santo o Jesús. Helen intuía que el permitir conscientemente que Dios entrara en su vida significaba el final de su propio sistema egoísta y de cualquier control que ella pudiese ejercer sobre su vida. Un curso de milagros afirma: has construido todo tu sistema de pensamiento porque crees que estarías desamparado en presencia de Dios y quieres salvarte de su amor porque crees que éste te aniquilaría. Puntos suspensivos. Crees haber construido un mundo que Dios quiere destruir y que amando a Dios, lo cual haces, desecharías ese mundo, lo cual harías. Capítulo 13, epígrafe 3, párrafo 4, frases 1 a 3. Capítulo 13, el mundo inocente. Epígrafe 3, el miedo a la redención. Párrafo 4, del 1 al 3. Has construido todo tu demente sistema de pensamiento porque crees que estarías desamparado en la presencia de Dios y quieres salvarte de su amor porque crees que éste te aniquilaría. Tienes miedo de que pueda alejarte completamente de ti mismo y empequeñecerte porque crees que la magnificencia radica en el desafío y en la grandeza en el ataque. O sea que se saltó el 2. Crees haber construido un mundo que Dios quiere destruir y que amando a Dios, y ciertamente lo amas, desecharías ese mundo, lo cual es sin duda lo que harías. Te has valido del mundo, por lo tanto, para encubrir tu amor, y cuanto más profundamente te adentras en los tenebrosos cimientos del ego, más te acercas al amor que yace allí oculto. Y eso es lo que realmente te asusta, que no va a haber marcha atrás, que vamos al amor y que vamos al amor y que no puede haber ya cambio de opinión. Nos quedamos en la mente recta y nos quedamos en la mente recta. Solo amar, hermanos preciosos, valiosos, poderosos. Pues seguimos leyendo en la página 217. Y por consiguiente, habla San Kenneth Wapnick, y por consiguiente, desde el punto de vista de su ego, Helen tenía toda la razón al mantener su sistema defensivo. Confrontado ahora con esta percibida doble acometida, Jesús y el curso, contra la existencia de su propia serie de creencias, el ego de Helen respondía. La defensa inicial de ella era simplemente ignorar lo mejor que podía a la persona de Jesús, al referirse a él como con un o como la voz, sin mencionar su renuencia a prestar atención alguna al sistema de pensamiento que él estaba dictándole. Como veremos más adelante, Helen eligió concentrarse únicamente en cómo un curso de milagros se presentaba a sí mismo, no en qué presentaba. Como ella le dijera a Bill, tú le prestas atención al contenido, yo le prestaré atención a la forma. Sin embargo, otra parte de la mente de Helen intentaba sinceramente prestarle atención y practicar los principios de perdón del curso.
Tanto Helen como Bill durante los primeros años de la transmisión e incluso previo a la misma, trabajaban en la sanación de otras relaciones en sus vidas y trataban de deshacer sus pasados errores de juicio y separación. Experimentaron varios niveles de éxito, página 218, pero los intentos en su propia relación no condujeron a resultados tan claramente definidos. Al principio, Helen y Bill se esforzaban por cambiar las percepciones erróneas que tenían el uno del otro y aparentemente lograban un éxito moderado. Posteriormente veremos, no obstante, que no podían sostener este perdón por mucho tiempo, pues pronto o después de estos adelantos retrocedían a sus viejos patrones de recriminación, casi con agravantes. Para cuando yo los conocí, a finales del otoño de 1972, precisamente después de haberse completado el curso, su relación se encontraba en su nivel más bajo hasta ese momento y solo parecía empeorar desde ahí. Era como si Helen estuviese determinada a probar que el curso era inoperante en el mejor de los casos y deletéreo en el peor de los casos, lo cual le permitía sentirse incluso más justificablemente amargada respecto a su vida. Retornaremos a la relación de Helen y Bill en capítulos posteriores. Ahora comenzamos a examinar el material escrito, tal y como el siguiente capítulo se describirán las primeras semanas del dictado. Ahora comenzamos a examinar el material escrito como tal y en el siguiente capítulo se describirán las primeras semanas del dictado. Las siguientes páginas lo que vienen son unas fotografías de placas sobre el edificio Black, donde se ubicaban las oficinas de Helen y Bill, página 219, página 220, la cubierta de la primera libreta de Helen, que contiene los inicios de la escritura de un curso de milagros. Las anotaciones sobre la cubierta son mías, de St. Kenneth Wapnick. Página 221, la hoja donde Helen inició la escritura del curso. You will see miracles through your hands, through me. Y demás. Verás milagros a través de tus manos, a través de mí. 222, una fotografía de St. William Thetford. 223, una fotografía de Santa Helen Schuckman en una fiesta de vísperas de Año Nuevo. Página 224, la fotografía de la guía turística de Bill, donde se ve la iglesia de Helen en la esquina inferior derecha, sitio actual de la Clínica Mayo. Página 225, Helen, Bill y yo en la cueva de Labra Nefota, Israel, 1973. Y abajo otra fotografía de Helen, Bill y yo en el Monte de los Olivos, Israel, 1973. Y en la 226, una de las cuevas de Qumran que Helen identificó como la cueva en su visión de Dios es, viendo hacia el Mar Muerto. Página 227, rollo de Dios es que mandé hacer según las especificaciones de Helen. Bueno, no he ido enseñando las fotos porque como va a salir al revés, pues puede que tampoco sean muy claras de ver. Igualmente se recomienda encarecidamente a todos que os compréis, hermanos milagrosos, los libros, pues sabemos que comprarlos favorece que se puedan seguir editando, ¿verdad? Y además, aparentemente, pues parecen tener derechos de autor, todavía, ilusoriamente. Aunque todo es de todos, por supuesto. Claro que sí.
por eso, pues si no lo hacéis, Dios sabe que es vuestro ya. Página 228. Una fotografía de Santa Helen. La mancha en su rostro es del reflejo de luz de la fotografía original. Y página 229. Estatua de Nuestra Señora de Latrun, Abadía de Latrun, Israel. Página 230. Bill, Helen, Judy y yo hacia 1975. Santa Judy Scotch. Una fotografía del hermano marido de Santa Helen, Louis, hacia 1975. Y Helen, Bill y yo hacia 1975. Santa Helen, San William y San Kenneth. Página 232. Altar Elohim en mi apartamento, 1976. Página 233. Helen y yo hacia 1975. Helen y yo hacia 1975. Y la fotografía del libro del curso. Y ya empieza el capítulo 8 con el que seguiremos mañana. La escritura de un curso de milagros. Año 1965. Comenzaremos con la página 235. Pues muchísimas gracias. Una bendición, un honor compartir como siempre. Y nos dice Santa Luz Piedad, ¿ahora quién tiene los derechos de impresión? ¿Las tiene el grano de mostaza en España? ¿Se los paso la Fundación para la Paz Interior? Pues sí, pareciera que sí. Lo está editando el grano de mostaza, aparentemente. ¿Habrán llegado a algún acuerdo de colaboración? Sí, ahí lo pone, el grano de mostaza, ¿verdad? Bueno, pues infinitas gracias a todos, gracias por querer comprender. Ha sido pues muy interesante. Muy interesante para no caer en el error de pelearnos con el sistema de pensamiento que se nos ofrece. ¿Para qué nos tiene que servir esto? El ver que Santa Helen se resistiera aparentemente a integrar el curso para ella, pues que no ganó nada. Total, lo tiene que integrar. Y como nuestro papel es ver como si la hermana Santa Helen hubiera elegido que la expiación es para sí misma, pues la vemos iluminada, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero, por favor, no caer en esta trampa. Lo único que produce es dolor innecesario. O sea que gracias, San Sergio, gracias maestra por esta maravillosa lectura. Nos amo igualmente. Un honor compartir. Os honro, os amo. Mis salvadores, inocentes, gracias. Todo el amor. Veremos de estar con San Miguel libre a las 6, si él puede. Tengo que confirmarlo porque llevamos un par de semanas sin hacer las conexiones. Si él pudiera, a las 6 estaríamos en directo y si no, a las 8 para seguir con las notas. Gracias a todos. Gracias, Santa Victoria, Santa Luz Piedad. Gracias a todos, Santa María Inés d'Angelo, amén. Gracias.